Bueno, a continuación presentaremos el tema que nos tocó a mi grupo y a mí exponer en esta ocasión. El tema se basará en aritmética en coma flotante. Bueno, empezaremos con una breve introducción, después a la representación en coma flotante, después la suma y resta, y después la multiplicación y división. Y terminaremos con las normativas IEEE 754. Bueno, comencemos un poco. En un computador, todo dato debe ser almacenado en un registro de número finito de bits. Y la pregunta es, ¿cómo almacenamos los datos en una coma flotante? La respuesta a esta pregunta comienza preguntándonos primero si es necesaria una notación en coma flotante en los ordenadores y si se implementa, ¿con qué características? Bueno, John von Neumann rechazó incluir la aritmética en coma flotante en la máquina que se construyó en Princeton. Y durante muchos años, cada fabricante y prácticamente cada computador usaba una aritmética distinta. Sobre los años 1976, John F. Palmer en Intel comienza el desarrollo de una aritmética del punto flotante para toda la línea de producción de Intel. La aparición del 8086 era inminente y estaba contemplando la opción de incorporar un coprocesador de punto flotante, el 8087. Para el 8086, el coprocesador era un chip adicional que aceleraba una parte del trabajo del procesador, en este caso los cálculos en punto flotante. Hasta que en 1985 se hizo oficial el estándar 754 del IEEE que puso punto final a lo que eran estas discusiones que existían entre los grandes fabricantes de las computadoras para lo que es el punto flotante binario, basado en el diseño inicial de Intel, pero algo simplificado. Bueno, pasaremos ahora a lo que son representaciones de las comas flotantes. Bueno, con esta notación seremos capaces de representar números muy grandes o números muy pequeños, bien sean positivos o negativos. Con la siguiente notación seremos capaces de representar números de esta manera. X, que será el número, y va a ser igual a un m por b elevado a la e. M, que sería la mantisa. La mantisa, ¿qué es? Es la parte de una representación en un punto flotante que contiene los dígitos significativos del número a representar, el orden de la magnitud de los cuales está determinado por el exponente. B, que es la base en la cual está representada el número, y E es el exponente en el cual prácticamente va a variar porque es el que nos va a dar la ubicación prácticamente de la coma. Bueno, si queremos representar un registro de n bits, utilizaremos p bit para la mantisa m, q bits para para el exponente e, además de un bit para el signo s de la mantisa. El signo prácticamente va a variar entre 1 y 0, que prácticamente es más y menos, siendo b la base del exponente y cumpliéndose que n vamos a tomarlo como el total del número de bits, bueno, el total de bits que vamos a usar, que va a ser igual a p más q más 1. Bueno, pasando capaz un poco esto, vamos a hablar capaz, como dato adicional, podemos decir que, ¿por qué el nombre de coma flotante, no? Porque es capaz algo raro escuchar. Bueno, el nombre de coma flotante proviene del ajustar el exponente e, que se modifica a la posición del punto decimal de la mantisa m, ya que este punto, prácticamente e va a hacer que varíe el punto o la coma decimal en la mantisa m. Pasando a esto, vamos a ver un ejemplo en el cual vemos a dos números representados, un número muy grande y un número muy pequeño, elevado, los dos prácticamente a la 16 y otro a la menos 16. Normalizándolos, porque obligatoriamente nos piden normalizar el ejercicio, tenemos que llevarlo a la expresión 0,976 por 10 a la 17 y 0,976 por 10 elevado a la menos 16. Sí, eso sería. De esta manera estaríamos normalizando el ejercicio y cumpliendo bajo las reglas y los estándares de la IEEE que se muestran en este tipo de casos. Abro paso a mis compañeros que... Aritmética en coma flotante. Como sabemos, la computadora almacena números reales limitados que están dentro de un buen rango de representación, por lo que no siempre serán muy exactas las cantidades fraccionarias.
La computadora, para almacenar estas cantidades, usa el formato de punto flotante o coma flotante. De esta manera, el número se representa mediante una parte fraccionaria llamada mantisa o significado y una parte entera llamada exponente o característica. En esta ecuación, m es la mantisa, b viene a ser la base del sistema numérico y e es el exponente. Por ejemplo, el número 1561 puede ser representado por 0,1561 por 10 a la elevado 10 con potencia de 4. En este ejemplo usamos la base 10, ¿no? Suma y resta en coma flotante. Cuando sumamos o restamos dos números en coma flotante, lo primero que debemos saber es que los exponentes tienen que ser iguales o hacerlos iguales, para lo cual hay que desplazar o alinear uno de ellos respecto al otro. Podemos apreciar aquí dos números en representación en coma flotante, donde x es igual a la mantisa de x multiplicado por una base elevado a un exponente con respecto de x, y y de la misma forma la mantisa de y multiplicado por una base elevado a un exponente con respecto de y. Las operaciones de suma y resta se definen de la siguiente forma, siempre suponiendo que el x sub b es menor o igual que el y sub b. El x más y se representa de la siguiente forma: el mx es la mantisa de x, b es la base, el xe es la potencia de b con respecto a x. Esto le restamos la potencia con respecto a y a esto le sumamos la mantisa de y a toda esta operación la multiplicamos por la base elevado a una potencia con respecto de y en la resta de la misma forma. El x menos y sería la mantisa de x multiplicado por la base elevado a una potencia con respecto de x menos la potencia con respecto de y menos la mantisa de y todo esto multiplicado por la base elevado a una potencia con respecto de x. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver un ejemplo. Dice: sean x y y los siguientes números enteros, x igual a 2560 y y igual a 516.000. En una notación exponencial normalizada, esto se representaría de la siguiente forma: x igual a 2,56 por 10 al cubo y y igual a 5.16 por 10 a la quinta. Y para realizar esta operación en representación en coma flotante, deberíamos aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente, para lo cual lo primero que hacemos es representar estos dos valores en coma flotante, tanto el x como el y, donde vemos que el 2,56 sería la mantisa de x, 10 sería la base y 3 es la potencia con respecto a x, y el 5.16 sería la mantisa de y por la base 10 elevado a una potencia 5 con respecto a y, obviamente. Luego aplicamos la fórmula vista anteriormente y nos queda como 2.56 por 10 elevado a 3 menos 5, todo esto más 5.16, y toda esta operación lo multiplicamos por 10 elevado a 5. Luego desarrollamos la potencia del 10 y nos quedaría un 3 menos 5, obviamente menos 2, ¿no? Y luego al multiplicar este 10 elevado a menos 2 por el 2,56 nos da el valor de 0.0256. Y finalmente le sumamos a la mantisa de y, que viene a ser 5.16, donde el resultado sería 5.1825 por 10 elevado a la quinta. En cuanto a la resta, se desarrolla de la siguiente forma. Bueno, al igual que la suma, también representamos estos dos valores en coma flotante, tanto el x como el y, donde vemos que el 2.56 sería la mantisa de x, 10 es la base de este ejercicio y 3 sería la potencia con respecto a x, y el menos 5.16
que es la mantisa de y por la base 10 elevado a la potencia 5 con respecto a x. Luego aplicamos la fórmula vista anteriormente y nos queda como 2.56 por 10 a la 3 menos 5 menos 5.16 por 10 a la quinta. Luego desarrollamos la potencia del 10 y nos quedaría otra vez con potencia menos 2, y luego este 10 a la menos 2 lo multiplicamos por 2.56 y nos queda 0.0256. Y ahora desarrollamos esta resta, que es una resta simple, que cualquiera puede resolverla, y resolver eso nos queda menos 5.1344 por 10 a la quinta. Bueno, esto sería nuestra solución en cuanto a la coma flotante, ¿no? En cuanto a lo que es el algoritmo de la suma y resta, por lo visto anteriormente, para realizar la suma o resta de dos operandos en representación en coma flotante, debemos realizar previamente la separación de los exponentes y de las mantisas para su tratamiento posterior, y después realizar esta serie de pasos. El primer paso es la comprobación del cero. Dado que la suma y la resta son idénticos, excepto por el cambio del signo, el proceso comienza cambiando el signo del subtrayendo cuando se trata de una resta, ¿no? El segundo paso es el ajuste de las partes significativas. Esta etapa de lo que se encarga es de la manipulación de los números para que los dos exponentes sean iguales. El tercer paso viene a ser ya lo que es la suma. ¿En qué consiste? Esto siempre teniendo en cuenta de los signos, ¿no? Ya que los signos pueden diferir el resultado, lo cual puede ser que sea cero. Existe también la posibilidad del desbordamiento de la mantisa en un dígito. Si es así, se desplaza a la derecha la parte significativa del resultado y se incrementa el exponente. Como resultado podríamos producir un desbordamiento en el exponente. Esto se debe informar y la operación se detendría, ¿no? El cuarto paso sería la normalización. En cuanto a la normalización del resultado, la consecuencia de la normalización es que el valor absoluto de m queda limitado entre 1 sobre b y 1, donde b es la base del sistema. Por ejemplo, para un sistema en base 10, m está en un rango entre 0,1 y 1, ¿no? En cambio, un sistema de base 2 estaría entre 0,5 y 1. La representación en punto flotante o coma flotante permite el almacenamiento de números fraccionarios muy grandes. Sin embargo, representa alguna desventaja. Una de ellas sería que ocupa más espacio y su proceso es mayor que los números enteros. Y la desventaja más notable que tiene es que la mantisa solo puede almacenar una cantidad limitada de cifras significativas, produciendo así un error leve en el redondeo. Bueno, eso sería todo. Comenzando con la exposición, yo les hablaré sobre la multiplicación y división en coma flotante. Si el exponente del producto está dentro del rango apropiado, el paso siguiente es multiplicar las partes significativas teniendo en cuenta sus signos. Dicha multiplicación se realiza como en el caso de los enteros. En este caso estamos tratando con una representación en signo de magnitud, pero los detalles son similares a los de los representantes en complemento a 2. Vamos a hablar ahora sobre el algoritmo de multiplicación y división. Este algoritmo está fundamentado en los siguientes 4 pasos. El primer paso es realizar la suma y resta de los exponentes. La suma en el caso de la multiplicación y la resta en el caso de la división. En el segundo paso hay que multiplicar o dividir de acuerdo al caso en que estemos las mantisas y determinar el signo del resultado. En el tercer paso, normalizar el valor resultado si es necesario. Y por último, comprobar las condiciones de Rebosse. Acá tenemos el rango mencionado anteriormente, donde el 2 representa la base del número. En este caso vamos a trabajar con base 2,
por eso aquí va el número 2. Y está en este intervalo la matiza en valor absoluto, que tiene que ser mayor o igual a un medio en este caso, y menor o igual a 1. Aquí tenemos las dos formas para hallar el producto y la división eh, de, de estos dos números en coma flotante. Tenemos en el primer caso la multiplicación, donde la mantisa x hay que multiplicarla con la mantisa de y, que sería el otro número, y esto tiene que estar multiplicado por 2, que es la base del número, elevado al exponente de x más el exponente de y. En el siguiente caso tenemos los mismos números, en este caso x y y. Ahora en este caso vamos a proceder a la división, donde la mantisa de x la vamos a dividir con la mantisa de y lo mismo que la anterior, la base 2 elevado al exponente, pero en este caso vamos a restar el exponente de x menos el exponente de y. Y aquí tenemos una notación en forma general de cómo hallar esto. Este es para el caso del producto, de la multiplicación. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama de flujo de la multiplicación y la división. En ambos casos es el mismo. Primero hallamos el exponente E1 va a ser el exponente de x, E2 el exponente de y. A y M, A será la mantisa de x y M la mantisa de y. Y el error que será 0 en este caso. En el paso 1 vamos a calcular los exponentes, el exponente del resultado. En E va a estar a E le vamos a asignar la suma en el caso de la multiplicación y la resta en el caso de la división de los exponentes E1 y E2. Luego, en el segundo paso, calcular la mantisa resultado en A. A va a almacenar los valores de la multiplicación de A por M o A entre M, dependiendo del caso en que nos encontremos. Luego tenemos el error exponente. Luego de esto pasamos a una condicional, donde nos dice si E, el exponente, rebose. Tenemos en rebose el desbordamiento del exponente o el subdesbordamiento del exponente, o también puede haber, en este caso estamos en una de esas dos condiciones. Si es verdadero, entonces entra por acá el error del exponente, al error es igual a 1 y finaliza. En caso contrario, si no es no es rebose, entonces pasamos al A igual a 0. Si A es igual a 0, entonces el E es 0 y sale, finaliza. Pero en caso de que esta condición no se cumpla, entra a otra condición que nos dice como A no es igual a 0, entonces el A lo vamos a tener que normalizar. Una vez normalizado, sale. En caso de que no para normalizarlo, tenemos que desplazar a la izquierda o desplazar a la derecha. E-1 acá. En ambos casos, si es a la izquierda E-1, si es a la derecha E-2. Ahora, al mencionar el E estamos hablando del exponente. Luego tenemos el rebose el E de rebose. Si es verdadero, entonces el error del exponente, el error es 1. Si no, estamos en un caso de subdesbordamiento, entonces va a tener que volver a regresar vamos a tener que volver a normalizarlo. Este es el diagrama de flujo para multiplicación y división. Ahora, estos son los pasos ya mencionados anteriormente, donde hay que realizar la suma de los exponentes, la suma en caso de la multiplicación y la resta en caso de la división de los exponentes, y es como un pequeño resumen.
Ahora vamos a pasar a unos ejemplos. Tenemos, tenemos que realizar la multiplicación de x y y usando la representación IEEE 754 y el algoritmo visto. Tenemos el x y el y, x 24 y y 80. Pasando estos dos números a base binaria, tenemos estos dos números, 24 en base binaria y 80 en base binaria. Luego tenemos acá los números normalizados, ambos números, y es una pequeña representación de cómo de cómo representa eh, los bits. El primer bit es el bit de signo. Los siguientes 8 bits son los bits de sesgo y los siguientes 23 bits son la mantisa. Sumados los 3 sería 72 bits. Luego tenemos inicio de registro, donde los exponentes ya antes hallados lo tenemos que restar el sesgo, el exponente 1 y el exponente 2, y nos va a dar estos valores. El A y el M ya lo tenemos encontrados, aquí lo tenemos. El sesgo es 127 según la IEEE, y este valor 127 en base binaria es este número que tenemos aquí. Luego en el paso 1, el exponente tenemos que sumarlo, E1 más E2, y nos va a dar este valor. Luego este valor hallado tenemos que sumarle el sesgo y nos va a dar ese nuevo valor. Luego en el siguiente paso tenemos que al A, que ya vamos a proceder a hallar la multiplicación del A por el M, que sería el X por el Y, pero ya normalizados. Y acá procedemos a hacer la multiplicación y hacemos las preguntas, los condicionales que teníamos en el diagrama. Si si en el E hay rebose, en este caso no lo hay. Si A es igual a 0, en este caso tampoco no es cierto. Y A normalizado, ya está normalizado, es decir que ya está normalizado, y procedemos a escribirlo o ya a finalizar el algoritmo, donde X por Y sería el número encontrado, y en este caso agrupamos de 4 en 4 para convertirlo a base 16. Como está en base binaria todo ese número, pasamos a base de 16. Agrupamos de 4 en 4, y este sería el resultado en base 16 en coma flotante. Ahora, para realizar la división, procedemos de la misma manera. Los dos números, el X y el Y, lo pasamos a base 2, lo normalizamos, luego es la misma representación anteriormente. Luego procedemos a inicio de registros, donde los exponentes E1 y E2 hay que restarle el sesgo, y encontramos todos los resultados. Y aquí tenemos ya el A y el M, que vienen a ser las mantisas. Luego tenemos en el paso 1, al igual que la multiplicación, la diferencia. En el caso anterior era la suma, en acá ponemos la diferencia porque estamos en la división. Y calculamos la diferencia, y como vemos acá nos dice que pero es mejor hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque para los bits, como el exponente, en este caso en el exponente va la parte del sesgo, tiene que ser 8 bits, por eso lo ponemos de esta manera. Y la diferencia nos tiene que dar así, 8 bits. Contando tenemos 4, 4, 8 bits. Luego el E más el sesgo. Como el sesgo es 8 bits, sumamos con el E, que sería el exponente también en 8 bits, y la suma sería un nuevo número en 8 bits. Luego tenemos el segundo paso, la división de las mantisas, A entre M. Y como observamos acá tenemos ya el resultado.
donde vemos que el reboce no tiene reboce, A es igual a 0, no es igual a 0. Luego procedemos a la normalización. En este caso no está normalizada. Como no está normalizado la división, entonces al exponente hay que restarle menos 1. Y una vez al exponente restarle menos 1 nos queda este resultado. Luego tenemos ya la división finalizada, ya terminada, donde tenemos el bidesigno, el exponente o sesgo en este caso, y la mantisa, ya, y la nueva mantisa en este caso, de la división. Y tenemos ya, y luego esto lo pasamos a base 16, tomando de 4 en 4, y nos sale este resultado. Ahora procedemos a hablar sobre el bit de guarda. Previo a una operación en coma flotante, se carga el exponente y la parte significativa en los registros de la loop. El registro contiene bits adicionales llamados bits de guarda o de respaldo, que se añaden a la derecha de la parte significativa en forma de ceros. Ahora vamos a ver el redondeo. El redondeo al más positivo, el redondeo hacia más infinito, el redondeo hacia menos infinito y el redondeo hacia 0. En el redondeo al más próximo tenemos el resultado se redondea al número representable más próximo. En el redondeo hacia más infinito, el resultado se redondea por exceso hacia más infinito. El redondeo hacia menos infinito, el resultado se redondea por defecto hacia menos infinito. Y por último tenemos el redondeo hacia 0, el resultado se redondea hacia 0. Y ahora, para terminar este video, vamos a hablar sobre la utilización de los bits de guarda. Acá tenemos dos ejemplos, uno sin bit de guarda y el otro con bit de guarda. En el primer ejemplo tenemos sin bit de guarda, tenemos el proceso de la operación de la diferencia, de la resta, donde se ve cómo se calcula la diferencia de forma normal y luego se normalizado el resultado. La diferencia de estos dos es acá tiene el segundo ejemplo es con bit de guarda. La diferencia es que se le agregan acá, se le agrega 3 ceros y en el anterior no se le agrega nada, y de la misma manera se procede y se normaliza. La diferencia de estos dos resultados, como se ve en el exponente, el primero es menos 22 y el segundo es menos 23. Continuando con la exposición, ahora hablaremos de los estándares IEEE 754, en el cual hablaremos de dos partes: simple predicción y doble predicción. La simple predicción abarca de la arquitectura de computadora de 32 bits y la de doble predicción a la de 64 bits. Bueno, en uno de los estándares tenemos a lo que son para la simple predicción tenemos a lo que el dato tiene que estar normalizado, es decir, expresado siempre como 1, algo, y la parte entera no se almacena, aunque nunca debemos olvidarnos que existe. El signo de la mantisa está expresado, representado por 31 bits, el campo del exponente dispone de 8 bits, el campo de la mantisa dispone de 23 bits, el valor de desplazamiento es de 127, es decir, que tiene un exceso C que es igual a 2 a la 7 menos 1, que sería igual a 127. Estos tamaños de exponente y mantisa dan a la aritmética del computador un rango que cubre fracciones tan pequeñas como 2 por 10 a la menos 38 y números tan grandes como 2 por 10 a la 38. Siguiendo con lo que es la doble precisión, tenemos que la misma regla que se obtuvo para la simple precisión se repite, o sea, que el dato tiene que estar normalizado. Siguiente, tenemos que el signo de la mantisa está representado por el bit 63. El campo del exponente dispone de 11 bits, empezando por el bit 52 hasta el bit 62, y el campo de la mantisa dispone de 52 bits. El valor de desplazamiento es de 1023, es decir, de 2 a la 10 menos 1, que
1023. Esos tamaños de exponente y mantisa dan a la aritmética del computador un rango que cubre fracciones tan pequeñas como 2 por 10 a la menos 38 y fracciones o números tan grandes como 2 por 10 a la 308.